Aragón es la cuarta comunidad autónoma con mayor superficie de regadío y eso se nota en la variedad de nuestros productos. Productos como la borraja, el tomate rosa de Barbastro o la cebolla de Fuentes. Les voy a poner un ejemplo. En 2019 se produjeron más de 4 millones de kilos de melocotones de Calanda. Pero ¿cómo se consigue que nuestros productos pervivan o incluso mejoren con el tiempo? En el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón se guardan más de 17.000 muestras de semillas provenientes de todos los rincones de España. Un tesoro cuyo objetivo es mantener y mejorar los productos que nos da la huerta aragonesa. El proceso comienza en el campo. Bueno, en la huerta aragonesa principalmente lo que nos encontramos es una gran diversidad de productos, de cultivos, de variedades dentro de los cultivos. Tenemos el ejemplo del tomate rosa de Barbastro o la cebolla dulce de Fuentes, dos productos que son emblema de la huerta aragonesa. Aquí lo que estamos viendo son variedades locales que lo que han hecho los hortelanos, generación tras generación, lo que han ido es seleccionando todas estas variedades por su adaptación a las zonas edafoclimáticas de cada lugar en concreto y por eso tenemos tanta diversidad. Esta es una de las parcelas que tenemos en el CITA, tenemos 6 parcelas que están aisladas espacialmente unas de otras y aquí lo que hacemos es cultivar las semillas, nosotros las sembramos, las describimos, tomamos los datos de caracterización y finalmente obtenemos las semillas con una mayor cantidad y calidad suficiente que nos permita asegurar su conservación a largo plazo. Aquí estamos en las cámaras de congelación del banco de germoplasma, donde conservamos las semillas a menos 18 grados centígrados desecadas, con baja humedad relativa. Las conservamos junto al gel de sílice. Esto lo que hace es que las semillas permanezcan vivas durante largos periodos de tiempo. De todas estas muestras que tenemos aquí, un total de 17.000 muestras que forman parte de la colección, 2.000 son de Aragón. Hola Angelines, ¿ya han llegado los cardos? Sí, ya han llegado todos, a ver si los medimos. Muy bien. Esto es un cardo de cadrete. Lo que hemos hecho es cultivarlo en nuestras parcelas experimentales. Ahora tomamos una serie de datos para describir la variedad y el resto de plantas se quedan en el campo para conseguir semillas y todas esas semillas son las que luego mantenemos en las cámaras de congelación a menos 18 grados centígrados. Sí que se está potenciando mucho la huerta aragonesa, el consumo de proximidad y esto pues parece que puede incentivar que este cultivo aumente. Hemos visto que tenemos productos muy buenos en Aragón, algunos de ellos merecería la pena volver a recuperar su cultivo. Hola Celia. Muy bien, aquí estamos con el cardo de cadrete. Pues me voy a ir a ver los híbridos de Calanda, a ver cómo va la floración. Muy bien, hasta Venga, luego. te dejo, chao. Adiós. Aragón es uno de los productores a nivel nacional más importantes. Entre Cataluña y Aragón se producen un 60% de los melocotones, por ejemplo, a nivel nacional. Es el primer productor de cereza a nivel nacional. Tenemos muchas horas de frío en invierno porque hace bastante frío, con lo cual los árboles son capaces de acumular las horas de frío que necesitan para poder entrar después en producción. Y también tenemos veranos de mucho calor y con periodos estivales largos que permiten esa maduración tan buena del fruto y, por ejemplo, que las características organolépticas de las frutas sean muy buenas. Pues estos son híbridos de melocotón de Calanda, del programa que estamos haciendo para intentar mejorar las variedades de Calanda. Y entonces estos son cruzamientos que hacemos cada año para conseguir nuevos híbridos y evaluarlos. Son de maduración tardía, que es una de las características del melocotón de Calanda. Entonces maduran entre septiembre y octubre, que es una de las características. Nunca podremos comprar un melocotón de Calanda antes de agosto, de finales de agosto, que es una de las claves para que no te intenten engañar. Entonces estos frutos los recogeremos pues eso, a partir de finales de agosto, septiembre y octubre. Estamos ahora mismo
cortando tejido de los melocotones de Calanda del año pasado. Y lo que estamos intentando ver es la cutícula, la formación de la cutícula y ver cómo influye eso a la hora de la sensibilidad a fisiopatías, en este caso a la infección de un hongo que se llama Monilia frutícola. Uno de los factores que estamos mejorando, por ejemplo, es el dulzor. En la denominación de origen de Calanda no puede haber frutos con un índice de sólidos solubles, que es algo similar al dulzor, de menos de 12 grados. Y nosotros ahora mismo estamos llegando en selecciones a los 16. Es un producto inigualable que es está muy bien valorado tanto en España como en el extranjero y que creo que tenemos que cuidar porque no hay otro igual en el mundo.